Ustedes saben que estamos ya en época de elecciones, ¿cierto o no? ¿No se dieron cuenta en la calle? Nadie se ha dado cuenta de eso, ¿cierto? Pues hermanos, sí, estamos en época electoral y bueno, es interesante en época electoral lo que ocurre, especialmente cuando se refiere a lo que los candidatos están tratando de decirnos van a hacer si son elegidos por nosotros. Y ahí uno encuentra una cantidad de cosas tremendas, promesas increíbles. Yo investigué algunas, no voy a hablar de Colombia particularmente, investigué algunas para darles esos datos tan interesantes. Hermanos, por ejemplo, un candidato dijo que si él llegaba a ser presidente, él iba a garantizar 10 litros de vodka al mes para cada familia. A ver quién se entusiasmó. Por ejemplo, otro decía que él garantizaba la captura de todos los capos de su país en 60 días. Bueno, no digamos nada mejor. Algunos también decían que si llegaban a ser elegidos, iban a dar una mascota a todas las personas, todas las familias también del país. No sé qué tipo de mascota sería. ¿A quién le gustan los perros, los gatos, las vacas? Una vaca en la casa. Ay, hermano. Otros aseguraban desmontar o eliminar los impuestos fundamentales que, digamos, sostienen un país y que lo iban a hacer de un día para otro. Yo recuerdo lo extraño que resultó para mí cuando íbamos visitando a algunos hermanos de las iglesias en Canadá y uno recorrer casi 12 horas en la autopista y darse cuenta que no había ni un peaje. Para mí obviamente era novedoso eso, ni un peaje, 12 horas de conducción. Y lo que me enteré es que uno de aquellos en su momento candidatos a ser primer ministro había dicho que efectivamente si él quedaba elegido, él desmontaría los peajes de todo Canadá y bueno, eso fue lo que hizo. Bueno, promesas y muchas promesas puntualmente en épocas de elección y tenemos que decir la verdad, algunos de ellos han podido cumplir algunas de esas promesas que han hecho, ¿cierto que sí? Sí, yo creo que sí, así es. Sin duda, ninguno ha podido cumplir todas las promesas que hizo, todos los objetivos que se trazó. Eso sí lo podemos asegurar. Pero podemos asegurar algo con mayor vehemencia y con mayor esperanza para todos nosotros en esta mañana. Y es que con el Señor no es así. No así con el Señor, hermanos, hermanas y amigos que nos están visitando esta mañana. No así con el Señor. Para todos los que confiamos en Él y podemos ver sus obras en nuestra historia, reconocemos que Él no nos ha dejado ni una promesa rota, ni una. Y eso es lo que esta mañana, por la gracia del Señor, esperamos explorar y profundizar y descansar en el libro de Josué. Ni una promesa rota, hermanos. Por favor, vayan a este libro que ustedes han estado examinando esta semana, aquí en el Redil Estadio, el libro de Josué. Y vayan al capítulo 21, por favor. Y solamente vamos a hacer lectura de 3 versículos. Versículo 43 a versículo 45 de capítulo 21. Entonces leemos la palabra del Señor en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Amén. Oremos al Señor. Nos encanta reconocer, Señor, que tú eres así. Necesitamos vivir nuestra vida confiando en que nuestro Dios, quien nos formó en el vientre de mamá, quiere y persigue y busca hacernos el bien. Padre, cuánto nos desesperamos cuando vemos que el bien se aleja de nosotros. Cuánto desesperamos cuando reconocemos la absoluta impotencia que acompaña nuestra vida para hacer lo que queremos hacer, para alcanzar las cosas que reconocemos nuestra familia necesita, o nuestro trabajo necesita, nuestra salud necesita, y no alcanzamos. Claro que desesperamos y nos angustiamos. Pero bendito seas en esta mañana, Padre precioso, por tu palabra. Que hoy sea, Señor, muy honrado. Sabemos y afirmamos que es necesaria la obra de tu Santo Espíritu entre nosotros hoy. Solo hablar es insuficiente, pero tú tienes poder para traer vida a nuestros cuerpos muertos, a nuestra mente dañada y destruida, a nuestro corazón inclinado a toda forma de vanidad y de orgullo. Pero Señor, tú puedes volver nuestros ojos a ti esta mañana, poder volver a confiar y descansar. Tráenos eso hoy. Te lo pido para mis preciosas hermanas que están acá y que están inquietas, tratando de sostener el control de sus vidas, de sus familias, de sus esposos, de sus negocios. Dales descanso al reconocer quién eres tú. A mis hermanos, que si son como yo, están más necesitados. A quienes nos visitan hoy. A quienes no conocen a tu Hijo Jesucristo hoy. Dales la gracia de verte a ti, de ser llamados a ti. Bueno, Padre, imagínate todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, anhelamos de ti. Esperamos en ti. Esperamos en ti.
En el nombre del precioso Señor Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, quiero recordarles por lo menos superficialmente dónde quedamos en el libro de Deuteronomio. ¿Dónde fue que ese libro de la Biblia nos dejó cuando se estuvo exponiendo aquí? Recuerden, los últimos capítulos de Deuteronomio nos hablan o nos presentan a Moisés hablando sus últimas palabras. Y las estaba hablando a aquella generación que estaba por entrar y heredar aquella tierra de la cual fluye ¿qué? Leche y miel. Así quedó el libro de Deuteronomio. Pero cuando entramos al libro de Josué podemos ver dos grandes divisiones que sé que ya esta semana ustedes las han discernido. Hay una gran división del libro que se trata de la conquista de Canaán. La otra gran parte del libro se refiere a la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Y ahora, en el capítulo 21, ya acercándonos al final del libro, aquí en este capítulo nosotros vemos, hermanos, un resumen del significado de todos los eventos que hemos visto hasta este capítulo, hasta este momento. ¿Qué significa esto? Que podemos leer ahí en las páginas de las Escrituras. Significa la fidelidad y el poder de Dios para cumplir lo prometido. Y ustedes ven en el texto que ojalá lo puedan tener abierto porque pues va a acompañarnos toda la mañana, o bueno, este ratico de exposición bíblica. Ustedes ven por lo menos 4 ideas especialmente que van a ser los 4 puntos que compartiremos en esta mañana y que confirman efectivamente la fidelidad y el poder de Dios para cumplir lo que Él ha querido cumplir, prometer. Ustedes van a ver, por ejemplo, en primer lugar, que el Señor les prometió a ellos ¿una qué? Una tierra, muy bien, una tierra. Y miren nuevamente, por favor, hermanos, versículo 43. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Tierra es lo primero que les promete. Y ustedes van a notar que mucho del contenido del libro de Josué trata efectivamente de la posesión de la tierra que Dios había asegurado les daría. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Toda esta semana, sí, claro que sí. Y hermanos, nosotros para que esto tenga un poco más de sentido, tenemos que retroceder varios siglos atrás a ver si algo de esto cobra mayor sentido. Recuerden que por allá en Génesis se nos dijo que Dios llamó a un hombre de una cultura pagana, un hombre que posiblemente ni siquiera lo conocía a él, pero Dios llama a este hombre para que salga de la casa de sus padres, de lo que le resulta familiar, y vaya a la tierra que Dios le mostraría. Este hombre se llama ¿cómo? Moisés, ¿cierto? No, hermanos, ojo pues. ¿Cómo? Abraham. Abraham, exactamente. Cuando Abraham llega justamente a esa tierra, a la tierra que conocemos como Canaán, él llega ahí y todavía siendo un foráneo, un extranjero, y él escucha del Señor lo siguiente: Abraham, mira hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia todos lados. Abraham, yo te voy a dar toda esta tierra y se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham se emociona tanto con lo que Dios le está diciendo en ese momento, que le va a dar tierra, que él hace como una especie de estructura o memorial, algo que va a servirle a él y a las futuras generaciones para que reconozcan que Dios se comprometió con un ser humano cualquiera a darle ese lugar, toda esa tierra. Y ustedes recuerdan cómo en medio de los tropiezos que representa la vida de Abraham, se sucede la promesa a su hijo Isaac, después se sucede a su nieto la promesa de la tierra, a Jacob, y después ustedes ven cómo José es llevado a Egipto, y con ello y con él todo el pueblo, toda la familia de Jacob. Y ustedes recuerdan cómo todo ese pueblo fue creciendo muchísimo estando allí en Egipto, cómo son sometidos a la esclavitud durante varios siglos. Y Dios levanta a un hombre, Moisés. Este hombre se constituiría en el libertador de todo ese pueblo, y quien los llevaría a la tierra que Dios le prometió a los antepasados.
Así como ocurre. Moisés lo lleva hasta la entrada de Canaán y ahora vemos a Josué efectivamente materializando la promesa. Ustedes, si leyeron ya todo el libro de Josué, se dieron cuenta que en el último capítulo, en el capítulo 24, lo que hace Josué es llamar a todos los líderes del pueblo. En ellos está convocando en un sentido a toda la nación y los reúne en Siquem, en el mismo Siquem de Abraham, como para trazar esa línea de cumplimiento del Señor. Y Él les hace un resumen justamente de la historia que yo les he narrado a continuación para confirmar estas palabras. Dios ha sido poderoso y ha sido fiel para cumplir lo que ha prometido. Miren, hermanos, si tú vuelves a pensar por lo menos un poquito en todo el relato que yo acabo de hacerte, vas a notar los grandes obstáculos que supuso el cumplimiento de aquella promesa. Grandes obstáculos. Imagínate que nosotros esta mañana tuviéramos la extraña experiencia de que el Señor nos hablara y todos pudiéramos oírle hoy, en este momento. Y el Señor nos dice: Redil Estadio, ustedes van a recibir la Florida por herencia. Vayan, arranquen de una vez. La Florida, Estados Unidos. Entonces todos, ¿cómo les parece? No, a mí me gustaría algo más frío, yo qué sé, lo que sea. O no me gusta tanto. Pero si no tienes tierra vas a estar fascinado con eso. Pero también vas a darte cuenta que nuestro querido Trump no nos va a dejar meter tan fácil. No, pero es que él nos aseguró que nos iba a dar la tierra. Pero no, ¿cómo así? No. Grandes obstáculos. Y ustedes van a ver en el relato bíblico que no solo hubo factores ambientales y geográficos, también hubo poderío militar y económico de las naciones asentadas allí que representaban un gran obstáculo. Pero el mayor de ellos es la torpeza y el pecado de estos a quienes se promete la tierra por herencia, es decir, nosotros. Con todo eso, Dios ha cumplido lo prometido. Y esa tierra, según el libro de Josué, es una tierra maravillosa. Efectivamente, como lo habían asegurado quienes habían explorado ese lugar, es maravillosa. Una forma de uno notar lo hermosa que era esa tierra que Dios les estaba dando en este momento, a este momento de la historia, uno la puede notar es por los nombres que le pusieron a las ciudades a donde ellos fueron a asentarse. Por ejemplo, ustedes conocen o reconocen especialmente este nombre que le pusieron a una ciudad: Casa de Pan. ¿Recuerdan, cierto? ¿Esa cuál es? Belén, muy bien. Pero a otra ciudad le pusieron Granado. A otra ciudad le pusieron Lagar al lado de la fuente. A otra ciudad le pusieron Agradable. A otra ciudad le pusieron Pozos. A otra ciudad le colocaron Diosana. Bueno, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer esa revisión de los nombres de aquellas ciudades y darte cuenta, es verdad. Lo que Dios nos dijo es espectacular. Y aquí estamos disfrutando de esto. Y bueno, yo no sé, hermanos, pero tierra, pónganse a pensar, ya vengamos acá, tierra. Tierra, un pedacito de tierra. Qué espectacular es ponernos a pensar unos minutos en la narrativa bíblica que se hace acerca de ella, de la tierra. Y trata de quedarte conmigo en este pequeño resumen que voy a hacerte a continuación. Recuerda que Génesis nos dice que el Señor crea todo y lo crea con el poder de su palabra y lo crea de la nada, y que ya esa tierra formada forma al hombre del polvo de la ¿qué? Del polvo de la tierra, exactamente. Lo hace ahí. Después de eso, Dios decide darle a ese ser humano un lugar especial para que tenga comunión con Él. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Delicia, Edén. Pero el hombre, nuestros primeros padres deciden rebelarse contra el Señor y afirmarse en su autonomía, así que el Señor los tiene que sacar de la tierra, los saca de Edén porque ya no pueden tener una comunión directa como la que se había propuesto originalmente.
y ellos son sacados de ahí. Pero desde el libro de Éxodo, hermanos, a nosotros se nos viene diciendo que Dios saca a su pueblo, pero ya no lo saca de Edén, que Dios está sacando a su pueblo de la esclavitud en Egipto para entrarlo a la tierra donde tendrían comunión con Él. Es como la reversión de lo que ha venido ocurriendo. Dios va a darles ¿qué? Tierra. Va a darles tierra. Y en esa tierra Dios estaría en medio de todos ellos para que tengan comunión con Él. Y cuánto me encantaría, hermanos, que ustedes aquí en el Redil Estadio, nosotros, hermanos, podamos reconocer que nosotros amamos esta tierra. Yo sé que si alguien dice, no, a mí no me gusta tanto, no me parece tan bonita, posiblemente es porque tienes varias asociaciones en tu mente que lo hacen desfavorable, pero la tierra es hermosa y a todos nos fascina, nos encanta, claro que nos encanta. Nos gusta esta creación material porque Dios se propuso que en ella los seres humanos realizaríamos nuestro propósito. Nosotros no somos ángeles, nosotros no somos cosas raras por ahí, nosotros somos de carnita y de huesitos, hermanos. Por eso nos encanta esta creación, por eso sentimos que ella responde a algo que es muy originario en nuestro ser, en nuestra humanidad. Nosotros cristianos sabemos que nuestro Salvador Jesucristo nos ha prometido heredar ¿qué? Heredar la tierra. Y lo triste que pasa con muchos cristianos es que se imaginan que es una tierra tan material como Gasparín. ¿Ustedes han visto a Gasparín? Bueno, qué pesar si este chiste es para poquitos. Hermanos, es un fantasma, ¿de acuerdo? Ustedes se imaginan que la tierra que Jesús dice que nos va a prometer, eso tiene tanta forma como tiene Gasparín. Una cosa que uno le hace así como que nunca la agarra. El Señor nos prometió heredar la tierra. La tierra. Esa es la promesa que nuestro Salvador nos garantiza a través de lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros. Hermanos, pero una tierra sanada, sin indicio de mal, sin sufrimiento y lo peor, lo mejor más bien, sin pecado. Imaginen eso, sin pecado. Bueno, el escritor bíblico en Josué está reconociendo el poder y la fidelidad y la gracia de Dios al cumplir una promesa tan necesaria para ellos como es poseer la tierra. Que asimismo nosotros esta mañana anclemos nuestro corazón, hermanos y hermanas, en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva que será nuestra con toda certeza y por pura gracia. No dejen de ver eso allá adelante. Pero bueno, vamos adelante. Noten que el texto no solamente asegura que Dios fue fiel, poderoso al cumplir su palabra, al dar la tierra, sino también el reposo. Miren la primera parte del versículo 44. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. A mí me parece espectacular que alguien sea capaz de decir, sin estar mintiendo, que nos promete reposo y lo cumpla. Es que eso es como si hubiera la competencia sobre el corazón para que se nos diga esto. Ustedes se imaginan la acogida que tendría una propuesta de estas en esta época electoral. Si soy elegido, les voy a traer reposo a todos. Bueno, es justamente esa una de las razones por las cuales el Señor les entrega a Canaán, la tierra, para que ellos conozcan el reposo que Él quiere darles. Bueno, no sé, yo creo que nosotros también queremos reposo. Y yo cuando hablo del reposo, o más bien la Escritura cuando nos está hablando de este reposo, no está hablando de un estado como de adormecimiento o como un poquito de perecita, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer perecita. Ese no es el reposo, sino el reposo, hermanos, es un estado de bienestar generalizado, como fruto de un profundo sentido de seguridad, que uno siente como que
todo lo que tiene que estar haciendo para garantizar el bien en su vida, se calma, se calma. Y cesamos de nuestras obras y hay seguridad aquí en el corazón. Si ellos fueron esclavizados por un tirano en Egipto, ahora servían al Dios redentor y compasivo aquí en Canaán. Si ellos eran desposeídos, entonces ahora tendrían casas, cultivos, ganado ahí en Canaán. Si ellos vivían con temor a los hombres, entonces ahora Dios se convertiría en su temor y su amor. Serían para el Señor. Todas las grandes obras que Dios ha realizado en medio de ellos, hermanos, el triunfo sobre los enemigos, toda la belleza de la tierra heredada y en especial la presencia de Dios en medio de ellos, en medio del campamento, les anunciaba a ellos un tremendo cambio que había llegado a sus vidas. ¿Cuál cambio? Del miedo a la seguridad. Miedo por miles de razones, del miedo a la seguridad. Ahora este pueblo podría conocer el reposo. Nosotros cristianos sabemos que el reposo sigue siendo una promesa de Dios que ha hecho a sus hijos y que está profundamente vinculada con entender y con creer y con estar arraigado en lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo. Reposo en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es capaz de producir un estado generalizado de seguridad y muy hondo en nosotros. Bueno, una vez más el escritor bíblico aquí en Jueces, en Josué, está reconociendo el poder, la fidelidad y la gracia de Dios al cumplir una promesa tan necesaria para ellos como es ¿cuál? El reposo. Hermanos, que asimismo nosotros esta mañana anclemos nuestro corazón en la promesa del reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Que así sea. Bien, vayan a esta otra parte que es bastante interesante. Versículo 44, la parte B. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Victoria sobre los enemigos. Esa fue su promesa. Y el autor bíblico nos está asegurando, eso fue lo que Dios hizo. Y a mí esta también me parece una súper promesa espectacular. Necesaria para mí, creo que para ti también. Dios vencería a todos los ejércitos, a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los hechiceros, a todos los hombres de guerra, a todos los hombres de gran estatura que se opusieran a la herencia de la tierra y el reposo que el Señor le daría a su pueblo. Él haría eso por ellos. Y ustedes o más bien, ya notaron durante toda esta semana que efectivamente eso es así. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez hay victoria sobre los enemigos. ¿Y quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera algo así? Saber que en el mundo habrá personas que querrán nuestro mal. Y quizá más poderosas que nosotros. Y aún así vivir con la confianza de que el Señor prevalecerá contra todos ellos es sinceramente maravilloso, hermanos. Es algo espectacular. Ustedes van a ver listados largos de reyes que cayeron por mano de Moisés y de Josué. Dios cumple lo que promete. Victoria sobre los enemigos. Déjenme decir dos cositas al respecto. Primero, pues hay que tener cuidado con
¿Quién es el enemigo de uno? No. Ok. Mucho cuidado con aquel o aquella a quien entiendes como tu enemigo. Porque yo recuerdo, ustedes saben que cuando uno ora, pues uno ora y uno más o menos expresa lo que tiene en su corazoncito. Y recuerdo en una ocasión una hermanita, estábamos en un tiempo de oración, no sé si era una vigilia, un tiempo de ayuno en el que estábamos. Y recuerdo esa hermanita llorando y orando, pero con toda la pasión del mundo. Imagínense una mujer apasionada llorando. Y yo escuchaba, y todos ahí estábamos escuchando cuando la hermana decía, Señor, véngame, Señor, véngame. Digo, bueno, esto está delicado, véngame. Y la hermana, véngame, Señor, véngame. Obviamente uno ya se va intrigando, ¿no? Uno quiere que termine de tirar la bomba, a ver qué es lo que pasa. Véngame. Por fin lo hizo. Y salió, hermanos, con que, véngame de mi esposo. Bueno, esa pareja estaba en el proceso de dejar de considerarse pareja y en dejar de ver a ese hombre como su esposo. Ellos estaban en un proceso de divorcio que efectivamente era un proceso muy doloroso y sinceramente eran asuntos de parte y parte. Tristísimo cuando eso ocurre. Pero esta hermana había visto esto que Dios aseguraba por todas partes en las Escrituras, que Él nos va a proteger, que ninguna fuerza va a prevalecer contra nosotros. Y ella tomó eso y se imaginó que justamente eso le servía justamente para lo que necesitaba y empezó a ver a su esposo, que decía también ser cristiano, como aquel quien debería recibir el juicio de Dios. Bueno, pues tengan cuidado, ¿cierto? Ustedes no hagan eso, que a ustedes no les pase. Pero con este tema de la victoria sobre los enemigos, sobre todo de los que son más jóvenes acá o los que están más afectados por estas sensibilidades modernas, ven el relato de Jueces y hay problemas. Jueces no, Josué. Hermanos, esta tarde yo predico Jueces en el Redil América. Es por eso que estoy trocado. Perdónenme. Josué, ya iba otra vez a decir Jueces. Josué. Cuando ustedes leen a Josué, ustedes encuentran todo eso que ocurre ahí y uno dice, uy, no, qué horrible eso. Qué horrible eso. Cuando uno lee lo que Dios manda a que Israel haga, ¿no se parece eso más bien a un genocidio cananeo? Que mate a todos los hombres, que mate a todas las mujeres, que mate a todos los niños, que mate a todas las embarazadas, que mate a todos los animales, todo lo que ha de ver ahí, ha de considerarlo anatema. Y si el Señor no cambia las condiciones en esa batalla que se está librando contra esas personas, entonces todo ha de ser considerado anatema para la destrucción. Entonces, bueno, como a veces uno es bueno para ayudar al Señor, a veces pensamos en algunas soluciones no muy bíblicas que digamos. Entonces, algunas soluciones bíblicas, pero solamente les menciono una. Pero se han dado varias soluciones no bíblicas. La primera es, miren, esto lo hizo Moisés y lo hizo Josué, pero ellos lo hicieron creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban firmes en su corazón que eso era lo que Dios les estaba diciendo hacer. Para poder heredar la tierra tenían que destruir a todas esas personas. Así que ellos lo hacen creyendo que Dios quería eso, pero ellos estaban equivocados. No era esa la voluntad del Señor con ese pueblo. No. No es muy sabio eso, mis hermanos. Parece que el Señor salió bien librado, pero la verdad no. Amigos y hermanos, miren, con todo lo dramático y lo doloroso que resultan las guerras,
Lo que está ocurriendo a Canaán es el juicio de Dios. Como en el pasado ocurrió para Sodoma, para Gomorra, como en el pasado había ocurrido para toda la tierra en el diluvio, lo que están experimentando estos pueblos es el juicio de Dios. Y en este caso puntual de Josué, Israel se constituye en el agente de Dios para ese juicio. Las personas de Canaán debían morir no por razones étnicas o raciales o algo así. Nada de eso es. No es porque Israel fuera superior y los demás eran inferiores. Nada de eso es más. Deuteronomio va a encargarse de demostrarle a todos que no es porque Israel fuera más especial, no es porque Israel fuera más inteligente, no es porque Israel fuera una nación más poderosa que Dios los escogió para hacer lo que iban a hacer. Es porque Dios había tomado la decisión de glorificar su justicia y su compasión al hacer lo que estaba por hacer. Hermanos, cuando Dios se proponía castigar el pecado, Israel podría ser la nación a través de quien castigara. Sí, claro que sí. Pero recuerden que Israel mismo sería castigado y otras naciones serían el instrumento de Dios para ese castigo. Cuando tú tengas esta clase de problemas, estás leyendo la Biblia, tienes que empezar a recordar qué es lo que el relato bíblico nos ha venido presentando. Y lo que yo veo en el relato bíblico es que no se presenta a Israel contra las naciones, más bien es Israel para las naciones, en el contexto más amplio de lo que Dios quiere hacer. De eso se trata la promesa de Abraham, no, que de su descendencia traería o llegaría bendición para todos los pueblos. Claro que sí, es en ese contexto en el que se da este juicio. Entonces, hermanos, mucho cuidado, por favor, con mirar estos pasajes y aplicarlos en la actualidad de manera directa, aprobando la injusticia de una nación contra otra, aprobando formas de cruzadas o guerras santas o algo de ese tipo. Cuidado, hermanitos. Más bien, cuando nosotros veamos los eventos de Josué, recordemos que el juicio de Dios sí vendrá sobre toda maldad y sobre toda rebelión. Y al mismo tiempo nosotros veamos al Señor compasivo y perdonador. ¿Cómo es que hay que verlo? Ustedes saben que es lo primero que ocurre cuando el pueblo de Israel llega a la primera nación que ha de conquistar, que es ¿cuál? Jericó. ¿Recuerdan? Jericó. ¿Qué es lo que Dios demuestra a la entrada de todo ese juicio que va a llegar sobre todos esos pueblos? Que el que se arrepiente y cree tiene un lugar en el Señor y en su perdón. ¿Cómo se demuestra eso desde el principio? Con Rahab, con esta mujer que se convierte en la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer es perdonada por el Señor porque Él no tiene necesariamente el propósito de destruir como porque sí. Pero gracias a Dios que Él se ha trazado el propósito de que ninguna forma de mal exista más en este mundo. Tarde o temprano llegará ese día. Todos los enemigos del pueblo de Dios serán quitados. Todos los enemigos del Señor. Hermanos, que el escritor bíblico está reconociendo el poder y la fidelidad y la gracia de Dios al cumplir una promesa tan necesaria para ellos, como cuál, vencer a sus enemigos. Que asimismo nosotros anclemos nuestro corazón en la promesa del triunfo sobre justamente nuestros enemigos, sean humanos o diabólicos. Hermanos, que ninguno acá se vea tentado a mirar el número de esos letreritos que están muy diseminados por el barrio. Y bueno, por varios barrios. ¿Han visto ese letrerito azul? Un viejito de gorrita. ¿Sí los han visto o no? No. Pida su cita y le cuadran las cosas.
Hermanos, que ninguno de ustedes se vea tentado a mirar ese numerito, porque estás percibiendo o te han dicho o vienes de una tradición de ese tipo, en la que reconoces que hay gente que puede estarte haciendo mal, inclusive hay otros que te lo confirman, que te están haciendo mal, y que tú, cristiano, te veas despojado de esta promesa, de reconocer que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, hermanos, nadie. Yo recuerdo una ocasión en una familia que estaba tan desesperada, literalmente estaban muy, muy mal, y llegaron a hablar conmigo un rato, y esta era una pareja y me decían: pastor, yo le voy a decir algo que me da como hasta pena decírselo, pero voy a decir, es que a nosotros nos están haciendo brujería. Y yo, bueno, hermana, hermanos, bueno, gracias por compartirme eso, cuéntenme qué les está pasando. No, es que hemos estado muy enfermos este tiempo y las cosas no nos funcionan y las cosas no salen bien. Yo le dije: hermano, le tengo la solución, traje una agua de Israel. Si se la echo encima, eso es broma, ojo pues, si a alguien no le quedó claro. Le dije: bueno, hermanita y hermanito, y les hice la pregunta que hay que hacer. Hermanos, ¿tú confías en Jesucristo? Qué pregunta tan boba, ¿cierto? Pues no me lo dijeron, pero pues yo sé. Qué pregunta tan boba. Obvio, no soy cristiano pues. Usted no me ve aquí hace años. Hermana, volví a decirle: hermana y hermano, ¿ustedes creen en Jesucristo? Sí. ¿Ustedes saben quién es Él? ¿Ustedes saben quién es Él? Y se les había olvidado. Pero entonces abrimos Colosenses, ustedes pueden ir a leerlo, cuando el apóstol Pablo presenta esa espectacular escena de Cristo triunfando sobre todos sus enemigos, así como el general romano llegaba a una ciudad importante y todos sus enemigos estaban puestos delante de la procesión triunfal y todos estaban ahí, y el general en su corcel, en su caballo detrás, mostrándole a toda la nación que habían sido derrotados sus enemigos. Eso es la ilustración que tiene Pablo en su mente para ayudarnos a entender lo que Cristo es para nosotros. Cristo es eso para nosotros. En serio, hermanos, Él es eso para nosotros. Y si nosotros, cristianos, no hallamos la seguridad en contra, o la seguridad que necesitamos cuando nuestros enemigos están atentando contra nuestra vida, hermanos, nosotros no tenemos esperanza. Ya vimos el relato de Balaam, cuando fue contratado por Balac para maldecir a Israel, pero él mismo decía: yo cómo voy a maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿De acuerdo o no? Hermanos, esta es una promesa espectacular, y Dios y el autor bíblico nos está diciendo: Dios también cumple esto, victoria sobre los enemigos. Nadie le pudo hacer frente. Bueno, finalmente, hermanos, miren versículo 45, casi como para que lo escribamos en el corazón. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Amigos y hermanos, el todo que ustedes lo ven en cada una de las partes de estos 3 versículos, en cada una de estas partes que hemos mencionado, ustedes van a ver el toda, el todo, el todos o el todas. Ustedes lo ven ahí en cada uno de ellos. Y esa palabrita, todo, todas, todos, todos, tiene el propósito de enfatizar el poder y enfatizar la fidelidad de Dios. Es decir, Dios no se ha demostrado en su promesa a su pueblo que Él está como falto de poder, como que en algún momento se cansó y tuvo que ir a tomarse algo
y regresar para seguirles animando, no. A Dios no le faltó poder para cumplir lo que había prometido. Y Dios en ningún momento dejó de desear buena voluntad hacia los suyos, hacia su pueblo. Dios perseveró siendo fiel sobre ellos. Todo se cumplió. Cuando uno está pensando en este pasaje, uno tiene la impresión de que básicamente lo que quiere este pasaje es invitarnos a acudir a todas las promesas que el Señor nos ha hecho en la Biblia. Y de acuerdo, ¿debemos hacer eso? No. Nosotros somos el pueblo que reconoce que el ser humano necesita reconocer que hay alguien diferente a mí y que es más poderoso que yo, que me promete hacerme el bien. Todos necesitamos eso. Así fuimos creados. Y Israel lo recibe por gracia. Pero nosotros no nos podemos quedar simplemente en imaginar o en quedarnos del lado de las promesas, hermanos, porque no es ese especialmente el propósito. Más bien, hermanos, es llevar nuestra fe, llevar nuestros ojos a aquel que promete, a Dios. También lo van a ver en el pasaje, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Él. Hermanos, la maravilla de todo esto es Dios mismo. La maravilla de toda esta historia que hemos venido estudiando esta semana en el libro de Josué, la maravilla de todo esto es Dios mismo y su expresa voluntad de hacernos el bien. ¿No te parece fascinante que detrás de la promesa tiene que haber un Dios que quiere hacerte el bien? Necesariamente así es. Tú recuerdas cómo Jeremías lo dice, cómo el profeta Jeremías le dice al pueblo que Dios les manda a decir. El profeta Jeremías dice que Dios les haría el bien con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y que Él no se cansaría de hacerles el bien de esa manera. ¿Tú te imaginas a Dios siendo descrito de esa manera? Que con todas sus fuerzas y que con todo su corazón Él quiere el bien de su pueblo y que no se iba a fatigar de hacerlo. Uy, hermanos, eso es maravilloso. Eso es espectacular, y ahí es donde nosotros debemos quedarnos hoy. Ahí, en ese lugar, hermanos, en el lugar al que nos invita la palabra del Señor, en nuestro Dios que nos invita a confiar en Él, a amarlo a Él, a descansar en Él, por todo lo que ha hecho, por nosotros. Es posible, hermanos, que necesitamos hacer algunas aclaraciones en este momento, casi como las que hice ahorita. Y recuerden, hermanos, Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. No lo que yo he querido que Él se comprometa conmigo o algo así. Dios no va a dejar ni una de sus promesas en el aire, rotas en el vacío, pero por favor, es distinto a que tú desees comprometer a Dios en algo que necesitas o especialmente deseas para ti. Porque uno como pastor no quiere ver el corazón de ningún hermano y ninguna hermana roto. Y yo he visto muchos corazones rotos por cosas que uno pensó. En una ocasión, yo iba bajando por la autopista Medellín-Bogotá y me tocó ver un accidente en la autopista. Entonces, me orillé y empezamos a ayudar a las personas. Eso fue un accidente brutal. Fallecieron 6 personas en ese accidente. Y cuando estábamos ayudando a las personas de uno de los carros involucrado en la colisión, había una señora que era la copiloto, y la señora estaba consciente, aunque dolorida y rotica en algunas partes, pero la señora estaba con sus ojitos cerrados seguramente por el golpe, y ella, recuerdo que
empezamos a mirar qué necesitaba. Teníamos temor porque el carro estaba echando humo, no queríamos que el carro se prendiera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La bajamos? ¿No la bajamos? Nos dicen que no la bajemos, la dejamos quemar si esto se prende. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, ahí alguien llegó que sabía un poquito más, nos ayudó, pero yo recuerdo siempre a la señora, mientras estaba en ese vehículo, diciendo: mi esposa y yo somos hijos del Rey. Nada nos va a pasar. Mi esposa y yo somos hijos del Rey. Mi esposo y yo somos hijos del Rey. Nada nos va a pasar. La señora no sabía que su esposo estaba al lado, ya muerto. Ella no lo veía, pero el Señor ya estaba fallecido. Y recuerdo que ella repetía esa frase hasta que la montamos en la camilla y ya se la llevó la ambulancia. Ella siempre repitió eso. Y yo, como pastor, pues no le dije nada a la señora, pero me dio tanta tristeza, porque la señora no solo se le iba a romper su corazón cuando reconociera que su esposo ya no va a estar, por lo menos un tiempo no va a estar con ella, sino de manera especial, y por lo menos para mí como pastor, porque si ella había sido afirmada tal vez en su iglesia o en las teologías que creció, que la promesa del Señor significaba que nada como eso le iba a ocurrir, iba a ser dolorosísimo y posiblemente le iba a romper el corazón. Pero que eso no nos ocurra acá, hermanos. Dios, como lo dice este texto, ha cumplido todo lo que prometió darle a su pueblo Israel, y Él va a cumplir toda su palabra. Ni una promesa suya va a quedar rota, mis hermanos. Promesas que Él nos ha hecho. No simplemente lo que quisiéramos que Dios se comprometiera en nuestras vidas. Lamento si alguien ha sufrido por eso, sinceramente. Lamento si alguien ha encontrado que Dios es poco confiable, porque justamente tú tienes los argumentos para demostrarme esta mañana que Dios sí ha dejado promesas rotas, pero no, ni una promesa rota. Todo esto que vemos en Josué es espectacular. Este texto es espectacular. Ustedes van a ver el drama del libro de Jueces. Eso es una brutalidad, sinceramente. Van a ver todo ese drama, pero ustedes van a ver que definitivamente a Dios nunca le va a faltar poder, nunca le va a faltar fidelidad sobre su pueblo para hacer lo que ha prometido. Pero hermanos, si tú dudas hoy de lo que este texto propone hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas, que es estimular nuestra fe, es que nuestra confianza en Él crezca. Que nosotros veamos esta historia y traigamos esa historia a nuestra propia historia, y que interpretemos nuestra historia a la luz de esta fidelidad. Eso es lo que se pretende, sobre todo nosotros. Pero si tú tienes hoy sospechas acerca de esto, pues recuerda las palabras de aquel que dijo: consumado es. Consumado es. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido, porque si hay una manera clara de ver la extraordinaria buena voluntad que Dios tiene con las personas que confían en Él, con su pueblo, es que Él no nos negó ni siquiera al Hijo para que nosotros alcancemos ese bien. Imagínate su nivel de compromiso. No nos negó ni al Hijo. No es simplemente ustedes van a acabar un montón de gente. No, ustedes van a ver cómo mi Hijo muere. Y muere la muerte que ustedes debieron experimentar, para que ustedes en Él tengan vida y hereden tierra y conozcan el reposo, y yo pueda darles victoria sobre todos sus enemigos, y que en mi Hijo Jesucristo todas las promesas que yo les he hecho sean sí y amén, siempre, para siempre. Cristo Jesús, nuestra esperanza, nuestro Salvador. Que Él, hermanos, que Él sea el más fuerte estímulo que tengamos en las Escrituras y en nuestra vida para volver nuestros ojos al Señor.